Ok, Shalom. Um, está el tema de hoy en vivo va a ser el tema de el Viejo y el Nuevo Testamento, o el Viejo y el Nuevo, ¿cómo se llama? Acuerdo. Y estoy esperando que empiece a enseñar el video para ver si está en vivo o no. So, denme un momentito aquí hasta que pueda saber si estamos en vivo o no. Ok, sí, so estamos vivos. Ok. Ok, so, como le dije ya, el tema de hoy, Shalom a los hermanos allá afuera. Como le dije, el tema de hoy es el Viejo y el Nuevo Testamento, o el Viejo y el Nuevo Acuerdo. Porque como le hemos dicho muchas veces en estas diferentes iglesias, esta gente que se llaman cristianos, que dicen que el Señor está con ellos y todo eso, ellos no entienden la Biblia y ciertas cosas que están escritas en la Biblia porque no son parte de los elegidos. Ok, so lo que vamos a hacer es que vamos a ir a un par de escrituras antes de que empezamos el tema para enseñarle de qué se trata esto, porque alguna de esta gente leen escritura en el libro de Colosenses o Galatas o Efesios, Romanos y diferentes otras escrituras en el Nuevo Testamento y dicen que la ley es abrogada, que los gentiles pueden entrar ahora a la fe porque el Señor los trajo adentro a ellos porque fue a los judíos y ellos no lo aceptaron, que es una verdad y hemos hecho videos sobre esos temas. Ok, so lo que voy a empezar es aquí en el libro de Galatas, ok, perdón, el libro de Colosenses, capítulo 2, y voy a empezar el versículo 13 y le vamos a enseñar ciertas cosas. Aquí dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonando todos los pecados. Ahora, para usted poder entender qué la palabra pecado significa, tiene que ir al libro de 1 Juan, segundo Juan, capítulo 1, versículo 6, dice: y este es amor, que andemos según sus mandamientos. So, esta no es la escritura bien, es segundo, 1 Pedro, capítulo 2, capítulo 3, de un momentito, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, sí. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. So, cuando le dice a uno aquí que el Señor le perdonó los pecados, tiene que saber qué es pecado. Y cuando lee en 1 Juan capítulo 3, versículo 4, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Ahora, ¿a quién fue dado la ley? La ley no fue dado a todo el mundo. La ley no fue dada a los gentiles. La ley solamente fue dada a la nación de Israel. En Salmo 147, versículos 19 y 20, dice: él denuncia sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho esto con toda gente. Toda la gente allá afuera no han recibido la ley y no conocieron sus juicios. Aleluya o aleluya. Ok. Aquí cuando dice que le ha perdonado los pecados de que está hablando es de los israelitas que estaban esparcidos y a todo Israel. Pero
primeramente a los elegidos, y después en el reino, el resto de que no se salven aquí, van a venir para atrás como los hijos de los que se salven en este lado. ¿Ok? So dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, trayendo la cédula de los ritos que no nos era contraria. Y lo que el Señor hizo, que borró, borró las cosas que para nosotros no sufrir la muerte, porque el pecado lleva a la muerte. So el Señor lo rayó, lo borró eso, para que nosotros no muriéramos ahora, porque Él fue el último sacrificio para nosotros, ¿ok? Que era contra nosotros, y la ley era contra nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en la carne, y esta carne peca, ¿ok? Y vamos a darle eso también, quitándola de en medio en medio y enclavándola en la cruz. So el Señor clavó a la maldición de la ley cuando lo colgaron en esa cruz, ¿ok? Y despojando los principados y los potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo, porque estos demonios, el Señor Yahushua, Él lo ganó sobre ellos, y le sacó la vergüenza al público, triunfando de ellos en sí mismo, porque esos demonios tienen poder sobre la carne, pero Yahushua tuvo victoria sobre todos esos demonios. Y entonces aquí, cuando explica de la ley, porque la ley es, cuando usted rompe la ley, eso es pecado, y lo que es porque parte del nuevo, el nuevo acuerdo es que el Señor va a poner las leyes, estatutos y comandamientos adentro de nuestros corazones, en nuestras mentes, para que nosotros no rompamos la ley más nada. ¿Ok? Pero lo que pasa es que ahora tenemos el corazón de piedra, no el corazón de carne. So, el corazón de piedra no puede hacer las leyes del Señor. ¿Por qué? Porque así, ¿cómo se llama? Estando en esta carne, no se puede agradar a Yahweh Bashem Yahushai. ¿Por qué? Porque en esta carne es inmunda, esta carne es sucia, esta carne es corruptible. ¿Ve? So, Romanos 7 y vamos a empezar el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. La ley es espiritual, pero nosotros somos carnales. ¿Ok? Porque lo que hago no lo entiendo. Cuando nosotros rompemos la ley, no lo entendemos, porque no tenemos, ¿cómo se llama? Control sobre eso. Ni lo que quiero hago, pero lo que queremos hacer, que es las cosas de la ley, no lo podemos hacer. Antes lo que aborrezco, que es el pecado, aquello hago. ¿Por qué? Porque todavía estamos en la carne. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Si podemos hacer la ley, aprobamos que la ley es buena, pero no podemos hacerlo mientras estamos en esta carne. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en nosotros es esta carne. Y por eso es que no podemos hacer las cosas de la ley perfecta. Pero cuando el reino esté establecido, parte de la promesa que el Señor hizo con nosotros es que nos va a poner la ley adentro de nuestras mentes. Y no vamos a pecar más nada. Y yo sé que en mí, es saber, en mi carne no mora el bien, porque tengo el querer, porque queremos hacer bien, más efectuar el bien no lo alcanzo. ¿Por qué? Porque estamos en esta carne. Y la carne pelea contra el espíritu, y el espíritu pelea contra la carne. Por eso es que usted, antes de que haga algo,
usted sabe si es bien o mal, siempre tiene esos pensamientos, no, yo no debo hacer eso. Y el otro pensamiento, sí, hazlo, pero no, porque si no el Señor me va a hacer algo a mí. Porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero, este hago. Solo las cosas que son buenas en la ley, no lo hacemos, pero el pecado lo hacemos. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el mal que mora en mí. ¿Y qué es eso? Está en esta carne. Porque en esta carne tenemos sentidos. Esta carne es sucia, esta carne es infiel, esta carne peca. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Ve? Hay dos leyes que están peleando dentro de nosotros. La ley del Señor de Yahweh Bashem Yahushai y la ley del pecado, que es por la carne. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Yahweh. Por el hombre adentro, de que tenemos adentro en nuestro espíritu, nos gusta hacer las cosas de Yahweh Bashem Yahushai en la ley. Mas veo otra ley en mis miembros que revela contra la ley de mi espíritu. ¿Ve? Eso es una pelea constante. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, que es esta carne. Y por eso fue que Yahweh tuvo que venir y hacer ese sacrificio de derramar su sangre para perdonarnos a nuestros pecados y borrar que la ley no pueda tener, ¿cómo se llama? Que no nos pueda, para que no moremos, para que no mueran, ¿ok? Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Yahweh por Yahushua, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Yahweh, más con la carne a la ley del pecado. La ley todavía está en efecto, pero la ley no es lo que nos va a salvar, sino la fe. Pero como tenemos fe, todavía tenemos que hacer la ley, no podemos romper la ley. Dice, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Ok, ahora vamos a ir de ahí a Galatas, capítulo 3, y creo que empieza el versículo 10. Sí, Galatas 3 y 10. Porque todos los que son de la obra de la ley están bajo de maldición. Esa maldición es ¿qué? La muerte, porque muchas de las leyes, si uno rompe la ley de Yahweh Bashem Yahushai, lo que vamos a recibir es la maldición, que es ¿qué? La muerte. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Ve? ¿Y qué es esa maldición? Muerte. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Yahweh, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Y por eso que tenemos fe en Yahushua, que vamos a poder vivir, pero no podemos hacer la ley perfecta, pero lo hacemos lo mejor que podamos. La ley también no es de la fe, sino el hombre que lo hiciere vivirá en ellos. Yahushua nos redimió de la maldición de la ley. Por eso fue que Pablo dijo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Dice, Yahushua nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en madero. Él fue maldito cuando colgó en el madero, porque ahí fue que todos los pecados de nosotros cayeron sobre él. Por eso fue que el Señor Yahweh tornó su cara, su rostro de él, y él dijo, ¿por qué me has abandonado, Señor? Porque el Señor no puede mirar a los pecados. En aquel momento, cuando Yahweh iba a morir, todos esos pecados de nosotros cayeron sobre él. Él fue ese holocausto. ¿Ok? Y ahora una escritura más. Perdón, vamos a ir de ahí a Galatas 4. A Galatas 4 y 4. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Yahweh envió su hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban bajo de la ley.
¿ve? Para redimirnos, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por eso es que el Señor nos adoptó para atrás. ¿Por qué? Porque aún una vez el Señor nos tornó la espalda cuando nosotros rompimos las leyes y nos abandonó y fuimos huérfanos. Ahora cuando Yahawashi vino para atrás, Él trajo la adopción para adoptarnos para atrás al Señor, para que no fuéramos huérfanos más nada. Y dice, y por cuanto sois hijos, Yahweh envió el espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Así ya no eres más siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Yahweh por Yahushai. Ok, ahora con todas estas escrituras, la gente en la iglesia dicen que esto está abierto a todo el mundo y le enseñamos ciertas escrituras que prueban eso mal. Entonces ahora vamos a ir a una escritura más, en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 28, dice, el que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. Y esa es la maldición de la ley. Por eso es que Yahushai, 2000 años atrás, él fue que derramó su sangre para redimirlos al Señor Yahweh. ¿Ok? Y el resto del segundo pacto va a ser que el Señor va a poner sus leyes, estatutos y comandamientos en nuestro espíritu para nosotros no romper las leyes más nada. Ok, ahora vamos a ir de ahí a enseñarle del primer y el segundo pacto. Este es el libro de Mateo, capítulo 26 y versículo 26. Dice, y comiendo ellos, esto es durante el tiempo de la Pascua. Cuando estaban comiendo la Pascua, esto es lo que Yahushua le dijo. Y comiendo ellos, tomó Yahushua el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ese era el cuerpo de Yahushua. Cada vez que tenemos la Pascua y comemos el pan sin levadura y el vino, eso representa el cuerpo y la sangre de Yahushua. Y tomando el vaso y hechas gracias le dio, diciendo, bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para redimisión de los pecados. Y la redimisión de los pecados eran de los israelitas, porque el Señor solamente le dio la ley a la nación de Israel, como hemos leído. Ok, dice aquí, versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Ok, estamos usando la sangre del nuevo pacto. Ok, este nuevo pacto. Ahora vamos a ir de ahí y vamos a enseñarle cuál fue el primer pacto. Ok, el primer pacto se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 31 y versículo 31. Sí, 31 y 31. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. Porque el Señor tuvo que hacer un nuevo pacto, porque el primer pacto que él hizo con nosotros, que es el sacrificio de la sangre de los animales, la rompimos. Y el hermano puso una escritura, Galatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu de verdad, y el del espíritu es contra la carne, y eso se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y eso es verdad. Por eso que Yahushua tuvo que venir a derramar su sangre, y eso es lo que Pablo estaba explicando a esos israelitas que estaban esparcidos entre las otras naciones y persiguiendo detrás de las costumbres de ellos. Él estaba explicando la razón que Yahushua vino. Dice, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé sus manos para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Y qué fue eso? Eso fue el primer pacto. Que el primer pacto tenía que, cuando rompiera la ley, tenía que derramar la sangre de un tipo de animal. Porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Invalidaron el pacto del Señor porque lo rompieron. Ok, vamos a ir a enseñarle cuál fue ese pacto. Antes de seguir leyendo, vamos a enseñarle cuál es ese pacto.
Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 24. Este libro de Éxodo, capítulo 24 y versículos 3 a 8. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh, porque el Señor le dijo para que se juntaran, porque el Señor le iba a dar las leyes, estatutos y comandamientos a Moisés, y todos los derechos. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: ejecutaremos todas las palabras que Yahweh ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Yahweh, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió a los mancebos de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y sacrificaron pacíficos a Yahweh becerros. Esto lo que estamos enseñando es el primer pacto que el Señor Yahweh hizo con nosotros, que era el sacrificio de estos animales. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro de la alianza, que es la ley, y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre de la alianza que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. So, ese es el primer pacto. El primer pacto fue un pacto hecho de sangre. ¿Ok? Ahora vamos a ir de ahí al libro de Levítico, capítulo 17 y versículo 11. Dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará a la persona. Eso es el pacto, el primer pacto. Si rompíamos la ley, teníamos que derramar la sangre de un animal. ¿Ok? Ahora vamos a ir de ahí al libro de Hebreos capítulo 9 y versículo 1. Dice: tenía empero también el primer pacto reglamentos del culto y santuario mundano. Eso es el primer pacto. Por eso fue que el Señor le dio a Moisés que erectara ese edificio que se llamaba el templo. Y le dio la oficina a los levitas, y le dio al sacerdote mayor, le dio que cada año tenía que ir adentro del segundo templo para derramar la sangre de ciertos animales para expiar o para perdonar a los pecados de la nación de Israel. Y eso no fue hecho con todo el mundo, porque el tabernáculo fue hecho el primero, en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo, que llaman el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en particular. Y esas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. Mas en el segundo solo el pontífice una vez en el año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando en esto a atender el Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, que el santuario es donde está Yahweh. ¿Ok? So, eso fue una práctica. El tabernáculo, el templo y eso era práctica para cuando el reino esté, el Señor ponga su reino en la tierra. Entre tanto que el primer estuviese en pie, y ese tabernáculo estaba en pie hasta que Yahushua vino y derramó su sangre, porque él fue el templo espiritual para nosotros, lo cual era figura de aquel tiempo presente. ¿Ves? Eso era una figura para aquel tiempo, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto
cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo en viandas y en bebidas y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de la corrección. ¿Y cuál fue el tiempo de la corrección? Cuando Yahushua vino a la tierra y derramó su sangre. Y ahí fue cuando empezó el segundo pacto. Ok, so ahora vamos a ir de ahí. El hermano puso una escritura, 1 Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Yahushua, como de un cordero sin contaminación. Y eso es verdad. So eso fue lo que selló el segundo pacto. Ok, ahora vamos a ir de ahí al libro para atrás al libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. So ahora estamos enseñándole el segundo pacto. El primer pacto fue hecho con Israel, el segundo pacto fue hecho con Israel, porque si el Señor quería hacer este pacto con las otras naciones, el segundo pacto con las otras naciones, hubiera dicho con la casa de Israel y con las otras naciones, pero no dijo eso. ¿Ok? Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh, después de estos días aquí, después que cuando el Señor nos libere, porque la primera parte de ese pacto fue a la sangre de Yahushua. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por poder, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ok, so ahí es la última parte del segundo, ¿cómo se llama? El segundo testamento, el segundo pacto. Ok, ahora vamos a ir de ahí al Nuevo Testamento, el libro de Hebreo, capítulo 8, para enseñárselo otra vez, porque el apóstol Pablo, lo que fue que cuando le estaba explicando a los hebreos de qué se trató el primer pacto y el segundo pacto, él estaba hablando del libro de Jeremías, ¿ok? Hebreos 8:6. Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. ¿Por qué? Porque el primer pacto, si rompiéramos la ley, ¿qué pasaba? Teníamos que morir. Con este pacto tenemos redimisión por la sangre de Yahushua. Porque si aquel primero fuera sin falta, cierto, no se hubiera procurado lugar del segundo. Y tenía falta el primer pacto. No era el primer pacto que tenía falta, sino eran nosotros. La nación de Israel era que tenían la falta. Versículo 8, porque reprendiéndolos, dice, y aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto, ¿ve? Porque habían dos naciones. La nación se había roto en dos, el reino del sur y el reino del norte. ¿Ok? So el Señor dijo que va a hacer un nuevo pacto con estos dos. No como el pacto que hice con sus padres el día de que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. So no fue el pacto que tenía falta, sino la nación. Y yo los menosprecié. ¿Ok? Dice el Señor. ¿Ok? So ahora vamos a ir para atrás al libro de Hebreos capítulo 9 y versículo 11, porque Pablo les lo estaba explicando de qué este segundo pacto era, porque ellos todavía estaban, en este tiempo todavía estaban ofreciendo holocaustos y sacrificios de animales. Y Pablo le estaba explicando a ellos que no tienen que hacer eso, maná, porque Yahushua ya había hecho eso una vez. ¿Ok? Versículo 11, Hebreos 9 y 11. Mas estando ya presente Yahushua, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es saber, no de esta creación. ¿Por qué? Porque Yahushua fue ese último holocausto, o esa última
ese último sacrificio. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, que esto era por el primer pacto, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Y por eso fue que cuando Yahushua fue para atrás al Padre y murió en la cruz, la primera cosa que pasó, ese temblor de tierra rompió el velo del templo. Y cuando rompió el velo del templo, eso significaba simbólicamente que ahora la ida de Yahweh a nosotros estaba abierto, porque Yahweh fue ese mediador, como los pontífices eran el mediador en aquel tiempo de Yahweh y nosotros. Cuando Yahweh hizo ese sacrificio, él fue ahora el pontífice que va delante de Yahweh con su sangre para redimirnos a nosotros. Ok, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Yahushua, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Yahweh, porque eso es lo que quería el Señor, un animal sin mancha. So Yahushua era ese sacrificio sin mancha. Limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, porque tenía que haber un mediador, porque recuérdate que cuando va para atrás la historia, Moisés, Israel estaba hablándole a Moisés, diciéndole, no, nosotros no queremos hablar con Yahweh nosotros mismos. Nosotros queremos hablar con el Señor nosotros mismos. Moisés se lo dijo al Señor y el Señor dijo, ok, dile que no tengan sexo con su mujer por 3 días y que vengan al monte y yo hablaré con ellos ahí. Y antes de que el Señor habló, habían tantos temblores y tantas cosas que sucedieron que Israel corrió de ahí y le dijeron a Moisés, no, nosotros no queremos hablar más con Yahweh, hablamos contigo. De ese tiempo, Yahweh hizo a Moisés el mediador. Cuando Yahweh vino a la tierra 2000 años atrás, él fue el nuevo mediador del nuevo pacto. ¿Ok? Así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento, ¿ve? Porque la nación de Israel fue lo que estaban, lo que tenían falta, no la ley, no el primer pacto, sino la ley, porque no éramos perfectos. Ahora con Yahushua, con la sangre de Yahushua somos perfectos, pero en el reino, después que salgamos de aquí, el Señor va a poner sus leyes, estatutos y comandamientos adentro de nuestro espíritu y vamos a ser perfectos delante de Yahweh. Ahora somos perfectos por la sangre de Yahushua, pero después en el reino vamos a ser perfectos por la ley que va a estar adentro de nosotros, por el sacrificio que hizo nuestro grande hermano Yahushua y nuestro Mesías. Los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y esa promesa era que el Señor le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Ok? Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador. Cuando usted tiene un testamento, antes de que alguien en tu familia pueda recibir cualquier cosa de ti, esa persona que hizo ese testamento tiene que morir primero. Si no muere, la gente no puede recibir lo que está escrito en ese testamento. ¿Ok? Porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. Y por eso fue que Yahushua tuvo que derramar su sangre para darle el sello al segundo testamento que estamos leyendo ahora. ¿De dónde vino que ni aún el primero fue consagrado sin sangre? Y el primero no fue consagrado sin sangre también. ¿Por qué? Porque el Señor quería la sangre de los animales. ¿Ok? Dice, porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley y a todo el pueblo, como
estábamos leyendo en el libro de Éxodo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabrios con agua y lana de grana, hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del testamento que Yahweh os ha mandado. Ese fue el primer testamento, el primer pacto. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso fue que Yahushua tuvo que venir, porque sin derramar sangre no se puede hacer remisión. ¿Ok? Ahora vamos a ir de ahí para atrás al libro de Levíticos, para atrás al libro de Levítico 16, Levítico 16, 15 a 19. Ok, dice: después degollaran en expiación el macho cabrio, que era del pueblo, y meterá la sangre de él del velo adentro, y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro, y esparcirá sobre la cubierta y delante de la cubierta. Y habían diferentes sacrificios: sacrificios de paz, sacrificios por sus pecados, sacrificios que uno quería sacrificar. Dice: y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel. ¿Ve? Todo va para atrás a los hijos de Israel, y de sus rebeliones y todos sus pecados. Pero el Señor, después de un tiempo, se enfogonó, porque Israel estaba haciendo eso de maldad. So, el Señor dijo: no quiero oír más, hueler más nada en tus sacrificios, no quiero más holocausto, no quiero ni ver tus festividades, nada de eso. Todo eso ya lo odio. Por eso fue que Yahushua tuvo que venir a la tierra. Dice: de la misma manera hará también el tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Y ningún hombre estará en el tabernáculo del testimonio cuando él entrará a hacer la reconciliación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la reconciliación por sí y por su casa y por toda la congregación de Israel. Otra vez, ¿dónde están los gentiles? ¿Dónde están la otra gente? Estos pactos no fue hecho con esas gentes. Y saldrá al altar que está delante de Yahweh y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrio, y pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Eso es para atrás el primer pacto. ¿Ok? Ahora vamos a ir de ahí al libro de Romanos, a capítulo 5. Tengo un par de escrituras más. Este libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8 a 11, dice: mas Yahweh encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Yahweh murió por nosotros. ¿Ve? Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Y eso es para quién? Para la nación de Israel. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Yahweh por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Yahweh por el Señor nuestro Yahushua, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Y la reconciliación, si tú vas a reconciliar algo, alguien tenía que estar ahí primero para poder ser reconciliado, porque tú no vas a reconciliar algo que no estaba ahí. So, la razón que Yahushua vino a reconciliar, él vino a reconciliar a los israelitas. ¿Ok? Porque eso fue lo que Yahweh le dio a la promesa. ¿Ok? Ahora vamos a ir de ahí, mismo libro, Romanos capítulo 3 y versículo 20 a 26. Romanos 3 y 20. Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él. Por eso es que Yahushua vino. Porque la ley es el conocimiento del pecado, como leímos en la letra de Pablo en Romanos 7. Mas ahora, sin la ley, la justicia de Yahweh se ha manifestado, que es Yahushua, testificada por la ley
y por los profetas, que es la venida de Yahushua derramando su sangre. La justicia de Yahweh por la fe de Yahushua para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Yahweh. Todos los israelitas, aunque se llamaban israelitas, aunque se llamaban helenistas, aunque se llamaban gentiles, todos pecamos. ¿Ok? Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Yahushua, y por eso que tenemos la redención, al cual Yahweh ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Ve? Estos pecados pasados era lo que tenía que ser expiados, y también los de ahora. ¿Ok? Con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Yahushua. ¿Ok? Ahora vamos a ir de ahí al libro de Zacarías. Del libro de Zacarías, capítulo 9. Sí, capítulo 9, versículo 11. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos del aljibe en que no hay agua. El Señor, por la sangre de Yahushua, fue que nos libró. Porque si no, no teníamos, ¿cómo se llama? Hope. ¿Cómo se dice hope? Esperanza. No teníamos esperanza. Tuve que ir a mi cheat sheet. No teníamos esperanza, ¿ok? Sin la sangre de Yahushua. Ok, de ahí vamos a ir al libro de 1 Juan, capítulo 4 y versículo 10. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Yahweh, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y eso es lo que sucedió. Por eso fue que Yahweh nos enseñó su amor, mandando a su Hijo Yahushua a derramar su sangre para traernos para atrás, porque si no, no había esperanza. Este libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 20 y 21, y el poder de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Yahushua, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, os haga aptos en toda obra buena para que haga su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Yahushua, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. So be true. Ok. Dice y el Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Yahushua, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno. Y ese es el testamento eterno, la sangre de Yahushua, que selló el segundo testamento, el segundo pacto. Ahora vamos a ir para atrás a Hebreos 8, 10 a 13. Por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días. Otra vez, Israel. Dice el Señor, Yahweh. Daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos la escribiré y será a ellos por poder y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor de ellos hasta el mayor, porque será propicio a su injusticia. Y eso fue lo que sucedió. Y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Por eso que el Señor dice en Romanos 11, 26, que el Señor va a venir y quitar los pecados de Israel, diciendo nuevo pacto. Ve, ahora aquí la gente en la iglesia se creen que cuando dice diciendo nuevo pacto, eso está hablando del Nuevo Testamento, que está en parte bien, pero está hablando del pacto que el Señor hizo, el primer pacto que el Señor hizo con Israel, el derramamiento de sangre cuando rompimos la ley. Y esto lo que estaba en aquel tiempo se estaba avaneciendo. ¿Ok? Diciendo nuevo pacto dio por viejo al primero. ¿Y el primero qué? Era la sangre de los animales. Y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecer. ¿Por qué? Porque después de ese tiempo, hoy en día nosotros nos sacrificamos animales. Cuando ese tiempo se terminó,
dejamos de sacrificar de esos animales. Por eso es que eso es lo que fue abrogado de la ley, el sacrificio de los animales. ¿Ok? Ahora vamos a ir de ahí. Tengo dos escrituras más. Este libro de Salmos, capítulo 50. Salmos, capítulo 50 y versículo 1 a 5. Dice, el poder de dioses Yahweh ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, a Yahweh resplandecido. Vendrá nuestro poder y no callará. Fuego consumirá delante de él. Esto es cuando el Señor venga para atrás a destruir a América y a ciertas partes de la tierra y a librarnos a nosotros de este sitio. Y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntad mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y ese fue el pacto que hizo el Señor con la nación de Israel, el pacto de sacrificio. ¿Ok? Ahora de ahí para atrás en Mateo 26 y 29, porque ahora que el Señor Yahushua murió por nosotros, ahora cuando Él venga para atrás y nos libre y nos cambie estos cuerpos que son corruptibles, entonces vamos a ser limpiados completamente. Ahora somos limpios por su sangre, pero todavía estamos en esta piel pecadora, esta piel sucia, inmunda, ¿ok? Corruptible. Cuando venga para atrás, cuando las leyes están dentro de nosotros, entonces vamos a ser limpios. Y por eso que Yahushua dijo esto, a Mateo 26, 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Por qué? Porque vamos a estar limpios y vamos a poder beber vino con Yahushua, porque nos va a librar de estos cuerpos inmundos. Por eso que Pablo dijo, ¿quién me va a librar de este cuerpo, de esta muerte? ¿Ok? Y esa es la última escritura. Espero que ustedes, hermanos, haya sido edificado. El hermano puso un par de escrituras, Galatas 4 y 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Yahweh envió a su hijo, nacido de mujer y nacido debajo de la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y lo único que el Señor hizo ese pacto con los israelitas. Lo único que fueron dados la ley eran los israelitas. Lo único que iban a ser salvos eran los israelitas. Eso siempre era así, en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Con eso le voy a decir Shalom a los hermanos y espero que se hagan edificados. Shalom.